Saludos a todos los que vean este video. Como siempre, o creo que ya se está volviendo una costumbre saludarlos antes de comenzar a grabar el programa, y pues animarlos a que compartan este video, que compartan este mensaje. Si es de bendición para ustedes, puede serlo también para alguien más. Tal vez algún familiar, algún amigo esté pasando por alguna situación familiar o personal y necesite una palabra, necesite un mensaje, necesite palabras de aliento, de fortaleza, de ánimo, y podemos llegar también así a más personas. Podemos cumplir también lo que la Biblia dice, de que será predicado este mensaje, este evangelio a toda criatura, y entonces vendrá el fin del mundo. Entonces les animamos a que nos ayuden compartiendo estos videos, compartiendo estos programas, y podemos así, pues como decía, llegar a más personas. Así que vamos a grabar ya. Estamos listos en cabina para comenzar a grabar el programa. Muy buenos días, amigos que nos escuchan. Como siempre, les agradecemos el tiempo que se toma de poder sintonizar este programa, de poder acompañarnos en su programa, La Palabra de Dios y la Familia. Y esperemos que esté pasando una bonita mañana, un bonito día con su familia o en lo que usted esté haciendo. Así que vamos a comenzar con el programa de hoy, pero antes quiero invitarles también a que nos llamen al 541-646-2100, 541-646-2100 para alguna pregunta, si necesita consejería también, o en la dirección de las iglesias, el número de los pastores. Puede comunicarse con nosotros y nosotros le daremos la información para que usted se acerque a alguno de ellos, usted se acerque a una iglesia y pueda seguir conociendo más a Dios, acercándose más a Dios por medio de la palabra. Dice la Biblia de que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces podemos crecer más también espiritualmente acercándonos a una iglesia. Vamos a comenzar, como decía, con el programa de hoy, y el tema de hoy es dependiendo de Dios. Y quiero que leamos en el libro de los Hechos, capítulo 3, versos 1 al 9. Hechos, capítulo 3, versos 1 al 9, y dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: Míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando, se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. En la Biblia encontramos muchos pasajes como o muchas historias como estos, de personas que Jesús mismo había sanado, que los discípulos, los apóstoles habían sanado por medio del Espíritu, por medio del don que Dios les había dado. Y hay muchas historias, como decía ahí en el Evangelio según San Juan, capítulo 5, habla también acerca de otra persona. Y como decía, hay muchas que dependían, muchos de estos hombres, muchas de estas personas dependían de otras para vivir en cierta manera su vida, para hacer las cosas que necesitaban hacer. Y esto es algo que tal vez nosotros también pasamos, o lo que muchas veces nos pasa también a nosotros. Y algo que entrando en este tema, en este punto acerca de la dependencia,
En una ocasión, creo que a algunos nos ha pasado de que tal vez más en lo económico, como nosotros sabemos a quién pedir, sabemos a quién acudir, y en una ocasión me pasaba algo, o me pasaba algo por un tiempo, como yo a veces dependía de cierta manera de un lugar donde podía conseguir un préstamo, pero tal vez cada cierto tiempo que yo necesitaba o me veía en esta situación, pues recurría a este lugar. Pero eso es algo también que uno debe de aprender. Y ahí es donde nosotros podemos poner en práctica lo que la Biblia nos dice: depender a Dios, no depender de las personas, no depender de instituciones, no depender de nada más, sino depender de Dios, aprender a depender de Dios. Y cuando yo estuve haciendo eso, después de algunos, tal vez de algún tiempo, y me di cuenta y empecé a reflexionar sobre eso, de que dice la Biblia de que de Dios es el dueño del oro y la plata. Entonces nosotros como hijos de Dios, ¿cómo podemos depender en este caso, o en mi caso personal, dependiendo de alguna institución, de algún banco o de algún lugar que pueda prestarme o que pueda sacarme de esta situación? Entonces ahí es donde nosotros podemos, o donde el Espíritu, cuando nosotros estudiamos la Biblia, el Espíritu nos habla a través de la Biblia, y podemos o nos trae eso a la mente, de que nosotros somos hijos de Dios y nosotros no tenemos que depender de nadie más, sino aprender a depender de Dios. Y es lo que vemos con este personaje, de que él también dependía de las personas. Y lo que vemos aquí con él es que aún para él llegar a este lugar, para él llegar a la puerta del templo, para él estar en ese lugar pidiendo, él tenían que llevarlo, necesitaba que otros lo cargaran hasta ese lugar. Él no podía moverse por sí mismo, o al menos no podía llegar por sí mismo hasta ese lugar, sino que necesitaba de otras personas para poder llegar. Y en muchas ocasiones nosotros nos acostumbramos a eso. Nosotros muchas veces tal vez somos dependientes de otras personas, necesitamos que otras personas nos ayuden, necesitamos que otras personas vengan, por así decirlo, a nuestra ayuda, o nos saquen del problema, nos saquen de la situación en que estemos pasando. Pero pudiendo nosotros mismos salir en ocasiones, teniendo la oportunidad de pedir también a Dios, porque la Biblia dice de que nosotros tenemos que clamar solamente a Dios, tenemos que pedirle a Dios, y Él en cualquier momento, Él está presto para ayudarnos, Él está presto para escucharnos y poder sacarnos de cualquier situación, de cualquier problema que nosotros estemos pasando. Él está ahí listo para extendernos su mano. Y como decía, ¿cómo nosotros dependemos? Este hombre dependía de tal vez de sus padres o sus hermanos, no menciona la Biblia, pero dependía de otros primero para llegar a este lugar. Después dependía de otros también en lo económico, dependía de otros para poder subsistir, para poder sustentarse en su vida diaria. Dependía económicamente, digamos, de otra. Lo que vemos aquí en este pasaje, y tal vez no tenemos tiempo para poder ver el trasfondo de esta persona, todo lo que estaba sucediendo en ese momento con los discípulos, y cómo eran vistos también estas personas, cómo eran vistos los enfermos, los ciegos, todas estas. Es interesante, pero para eso es bueno también leer la Biblia y poder ver todos esos puntos. Muchas veces nosotros dependemos de los doctores, dependemos como decía, de los bancos, tal vez dependemos de nuestros padres. Hay mucha gente, muchas personas tal vez que dependen, aún siendo mayores, dependen de sus padres, pero la Biblia nos enseña que tenemos que aprender a depender de Dios. ¿Y cómo nosotros podemos aprender a depender de Dios? Nosotros podemos aprender a depender de Dios primeramente confiando en Él. Necesitamos a confiar en Él. Para que haya confianza, para que nosotros confiemos en Dios, lo primero es la oración.
Y ya creo en muchas ocasiones hemos hablado sobre la oración, pero eso es lo primero, porque cuando nosotros oramos a Dios, cuando nosotros hablamos, tenemos esa comunión, esa comunicación con Dios, hay una relación y pues se crea esa confianza de poder pedir a Dios. Por eso el apóstol Pablo dice de que entremos confiadamente al trono de la gracia, porque cuando nosotros tenemos una comunión, una comunicación con Dios, tenemos la confianza de poder pedirle, de poder hablar y contarle lo que nosotros estemos pasando, cuál sea nuestra necesidad. Ahí en el libro de Jeremías capítulo 17 verso 5 dice: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Dice de que maldito el varón, maldito el hombre, dicen otras versiones, maldito el hombre que confía en el hombre. Pero en el verso 7 dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Bendito el varón que confía en Jehová. Nosotros tenemos que aprender, para depender de Dios, tenemos que confiar en Dios. Si nosotros no confiamos en Dios, pues no vamos a depender de Él. Por eso es importante que nosotros aprendamos a confiar en Dios por medio de la palabra. Por eso dice la Biblia también de que la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Mientras más nosotros escuchamos la palabra de Dios, mientras más nosotros leemos la Biblia, mientras más nosotros hablamos con Dios por medio de la oración, pues más vamos a confiar. Nuestra fe va a aumentar, nuestra fe va a crecer y más vamos a confiar más en Dios. Y eso es lo que dice la Biblia, de que nosotros tenemos que confiar. Y dice: bendito el varón que confía en Jehová. En Salmos 27 también, en Isaías capítulo 31, verso 1, vemos que lo primero es confiar en Dios. Salmos capítulo 20 y verso 7, Isaías capítulo 31, verso 1. Y digo, hay muchos pasajes en la Biblia que nosotros podemos citar y que nos enseñan a confiar en Dios. Algo que llama la atención también en esta persona, como decía, era de que a él lo llevaban a la puerta solamente del templo, pero nunca vemos, o al menos no leemos, que él en algún momento entró o alguna vez haya entrado a la iglesia, al templo, sino que él solamente se paraba o lo sentaban a la puerta, a la entrada del templo, pero nunca tal vez entró. Y eso es lo que llama la atención. Es como es como un enfermo estar sentado a la puerta de un hospital y nunca hablar con el médico, o nunca entrar al hospital para hablar con los médicos. Es algo que llama la atención. Lo segundo es poner de nuestra parte. Hay una frase que dice: a Dios pidiendo y con el mazo dando. No solamente, dice la Biblia también de que la fe sin obras es muerta. Si nosotros le pedimos a Dios, si nosotros confiamos en Dios, pues vamos a actuar también. Por eso dice también Santiago de que seamos hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Tenemos que actuar, tenemos que nosotros poner de nuestra parte. Si nuestra salud, hablando de nuestra salud, está mal, pues tenemos que cuidarnos, tenemos que ver el alimento, qué es lo que vamos a comer, qué es lo que vamos a ingerir. Tenemos que ver todas esas partes. En lo económico, como mencionaba al principio, hay cosas que tal vez no necesitamos comprar, hay gastos innecesarios, tenemos que empezar a administrar también nuestro dinero y de esa manera podemos o no tendríamos la necesidad de depender de otras personas y no nos vamos a necesitar endeudarnos tampoco. Hay cosas que nosotros tenemos que saber administrar y dejar de gastar en cosas innecesarias. Si necesitamos un trabajo, tenemos que salir a buscar un trabajo y no solamente hay otra frase que dice de que hay algunos que piden trabajo pidiendo o buscan trabajo pidiendo a Dios no encontrar. Entonces, si nosotros buscamos un trabajo, pues hay que pedirle a Dios que abra puertas de trabajo y salir nosotros a buscar trabajo. Entonces, hay cosas o Dios nos manda que nosotros pongamos, Dios hace la parte que a Él le toca y nosotros tenemos que hacer nuestra parte también y no dejarle todo a Dios. Lo tercero es dar gracias a Dios en todo. La Biblia dice de que tenemos que dar gracias a Dios en todo.
en todo y por todo, sea cual sea la necesidad, sea cual sea el momento o la situación en que estemos pasando. Dice la Biblia que nosotros tenemos que agradecerle a Dios, siempre estar agradecido con Dios. Esto es importante y muchos recomiendan esto como un principio, como una ley que tenemos que practicar, el ser agradecidos. Si nosotros no somos agradecidos, pues tal vez es difícil de que alguien nos haga un favor, de que alguien nos ayude. Si nosotros somos mal agradecidos. Entonces la Biblia nos manda que nosotros seamos agradecidos a Dios. Hay una historia, hay una pasaje donde habla acerca de 10 leprosos que fueron a Jesús. Y dice, Jesús los manda de regreso y mientras ellos van de camino, uno de ellos es sano. Y bueno, perdón, los 10 son sanos, pero solamente dice de que uno de ellos regresó a Jesús a darle gracias. Los otros fueron sanos y siguieron de largo, siguieron su camino. La Biblia no menciona tampoco si después o si alguna vez regresaron a Jesús a darle gracias por su sanidad. Pero dice de que de esos 10 que fueron sanos, solamente uno regresó en ese momento en que se dio cuenta de que había sido sano, regresó a darle gracias a Jesús. Por eso la Biblia dice de que es importante que nosotros demos gracias a Dios. Y así Dios también nos va a seguir apoyando, Dios nos va a seguir ayudando, Dios nos va a seguir bendiciendo. Pero es necesario que nosotros seamos agradecidos con Dios. Y solamente ya para ir terminando con este mensaje, como conclusión, en Salmos capítulo 121 versos 1 y 2 dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Solamente tenemos que pedirle a Dios, tenemos que poner nuestras cargas en Dios, poner nuestra confianza en Dios para poder depender de Él, que confiemos en Él. Dicen Salmos también de que confiemos en Él y Él hará. Sea que nosotros necesitamos en lo económico, necesitamos un trabajo, en nuestra salud o en lo que sea que nosotros necesitemos, tenemos que aprender a depender de Dios. Somos bien benditos, somos bienaventurados y confiamos en Dios. Y eso es lo que Dios nos manda a depender solamente de Él. Que Dios les bendiga y que tenga un feliz día. Bueno, pues terminamos ya el programa. Y es importante que nosotros aprendamos a aprender a Dios. Hay muchas cosas que nosotros necesitamos aprender y pues hay algunas que van a ocupar tiempo, hay algunas que se van tal vez nos va a costar depender de Dios. Es difícil a veces cuando nosotros estamos pasando por problemas, por situaciones, es difícil confiar en Dios. Muchos cuando pasan por una situación difícil, cuando pasan por un problema familiar o personal o cualquier problema, muchos se alejan de Dios, muchos se apartan de Dios, pero es cuando menos nosotros podemos apartarnos de Dios. Cuando nosotros estamos pasando por esas situaciones, cuando menos podemos apartarnos de Dios. Porque si estando con Dios nosotros, digamos, nos la vemos difícil, ahora ¿cómo sería si nosotros nos apartamos de Dios? Es importante que en las luchas, en las pruebas, por eso mencionaba de que la Biblia dice, el apóstol Pablo dice de que demos gracias a Dios en todo tiempo. Habla acerca de la oración, que oremos también en todo lugar, en todo momento, en todo tiempo. Es importante tener esa comunión, esa relación con Dios para poder así entablar esa relación, poder confiar en Dios y así poder depender solamente de Él. Necesitamos de las personas y Dios usa también a las personas para que nos ayuden, para que nos animen, pero eso no quiere decir que tenemos que olvidarnos de Dios, apartarnos de Dios y confiar en las personas, sino confiar en Dios y Él va a obrar tal vez a través de las personas o a través de cualquier situación. Dios va a hacer algo. Y cuando vamos a la Biblia, leíamos también la semana pasada cómo un ángel dice de que llegaba a alimentar a Elías. Entonces hay muchas cosas Dios puede hacer. Él es Dios, por eso Él es Dios, porque Él puede hacer todo. No hay nada imposible para Dios, no hay nada que Dios no pueda hacer. Entonces aprendamos a confiar y a depender solamente de Dios.
Muchas gracias por ver este video, espero que sea de bendición para ustedes y nos vemos pues el próximo programa.